Mi nombre es Abraham Jurado, vengo de la Ciudad de México, radico en Guadalajara desde hace casi 14 años. Vine por cuestiones de trabajo y aquí me quedé. La primera ocasión que vine a Guadalajara fue después de un congreso. Vine a un congreso nacional de física y me enamoré de la ciudad. De hecho, aquí tuve una noviecilla que conocí en el CUSEI. Una mujer muy linda, cuyo nombre es Fabiola. La conocí, me enamoré de la ciudad, de ella, y decidí quedarme aquí apenas tuviera la oportunidad. Como afrodescendiente, bueno, tengo que decir, mi padre es panameño, mi madre es mexicana, ella es de Guerrero. Mi padre, a su vez, sus abuelos jamaiquinos y cubanos. Mi madre, mi abuela era criolla, mis abuelos eran españoles, mis bisabuelos eran españoles. Bueno, eso hizo, justamente la mezcla hizo lo que soy ahora. Sí, adelante. Como afrodescendiente, pues obviamente sufrí de una u otra forma. Al ser minoría, sufrí cierto tipo de limitaciones sociales. ¿Cuáles eran estas limitaciones? Al ser minoría, obviamente, pues sufres de bullying cuando estás chico. ¿Y eso pasó en la Ciudad de México? Eso pasó en la Ciudad de México, donde crecí, efectivamente. Que curiosamente, pues es un poquito más cosmopolita que lo que es Guadalajara. Bueno, actualmente creo que Guadalajara es más cosmopolita que la Ciudad de México. Fue algo complicado ser minoría, siempre ha sido complicado ser minoría, eso lo vamos a ver en cualquier sociedad. Ser minoría siempre es difícil para los que integran ese cúmulo. Por ejemplo, al menos hasta donde yo recuerdo, la primaria, secundaria, incluso la preparatoria, pues hasta la preparatoria ya llegamos a ser dos personas de color. Siempre estaba yo solo en la primaria y en la secundaria. Y ya en la preparatoria ya éramos dos personas. Al llegar a la universidad, obviamente ser cosmopolita la UNAM, pues ya existía una mayor cantidad de personas de color. Por ejemplo, conocí gente de Senegal, gente de Martinica, gente de Trinidad y Tobago. Y de alguna u otra forma pues existió cohesión por el simple hecho de ser de color. Incluso yo recuerdo la Ciudad de México. Aunque venían de diferentes países, se sentía algo. Existía alguna especie como de vínculo. Inclusive, por ejemplo, ahorita todavía voy caminando por la calle y me encuentro a una persona de color y generalmente es así un saludo y siempre es respondido así como de aprobación y ya. En muchas ocasiones incluso hasta se formaron vínculos especiales. Por ejemplo, recuerdo que una vez mi hermana se hizo amiga de una chica de color de Estados Unidos y la chica estuvo yendo muchas veces a la casa de visita y demás hasta que se regresó a Estados Unidos. O bien, mis papás conocieron una familia cuyo padre era nigeriano, o sea, el papá era nigeriano, la mamá mexicana, y se hicieron amigos. ¿Por qué? Porque vieron a la niña que tenía el mismo cabello que mi hermana y entonces, mira, ahí está el cabello de tu hermana. Y entonces ahí se empezó a hacer el vínculo. Generalmente las personas cuando pertenecen a una minoría pueden forjar cierto tipo de afinidad, eso es lo que se puede notar, pero también hemos de entender que si pertenece a una minoría puede ser segregado, puede ser aislado de la sociedad. Por fortuna aquí en Guadalajara, gradualmente, al menos cuando yo llegué aquí, sí lo sentí que existía un poquito de segregación. No era fácil para mí, por ejemplo, en Jalisco, sí. Segregación. Entonces, sí. ¿Se dice segregación en la Ciudad de México de joven y ya de grande en la facultad no había tanto problema, no. Ya cuando me cambié aquí a Jalisco, sí. ¿Lo sentiste? Sí, lo sentí. ¿Cómo? ¿Rechazo por los taxis, me dijiste, no? Sí, los camiones de repente sí eran bastante, sentía cierto nivel de agresividad por parte de la gente. Incluso, por ejemplo, me gusta bailar salsa. Sí. Me gusta mucho bailar salsa. Entonces, ir a los lugares donde se baila salsa,
e invitar a una chica a bailar conmigo no era fácil porque le invitaba y simplemente pues no querían bailar. Ahora, sí, el punto es, lo divertido de esto es que si yo tenía suerte de que una chica aceptara bailar conmigo, le gustaba que bailar, sí, o sea, le gustaba bailar conmigo, le fascinaba, y entonces ya después a las otras chicas, o sea, como querían, o sea, como que me veían y como que querían que yo la sacara a bailar. Pero el punto no es que era más difícil. No. Desde el inicio, por ejemplo. Sí. O sea, sí fue difícil, si ya, insisto, si una chica ya aceptaba bailar conmigo y le gustaba cómo bailaba, sí, ya tenía, digamos, la plataforma, ya me mostraba. Y después a las mismas chicas que me rechazaban, que me habían rechazado para bailar, se querían después, o sea, yo las veía y querían como que la sacara a bailar, pero ya desafortunadamente pues ya su momento había pasado, too late, su momento había pasado. Entonces ya al menos en ese aspecto me daba el gusto de decir, ¿sabes qué? Pues no quisiste cuando te lo ofrecí, yo no lo vuelvo a ofrecer. Digamos que esa es una forma de vida que tengo. Ofrezco una oportunidad, ya segundas oportunidades. Ok, entonces llegas, de la Ciudad de México, la facultad de la UNAM, y después, pues Jalisco es muy bonito, mujeres muy bonitas, pero lo que dices es que sí existe más segregación, es un poco más conservador. Sí, es que es más conservador. Entonces tú llegas de la UNAM y es como, es un ambiente mucho más por la izquierda, mucho más abierto. El ambiente que se tiene en la Ciudad de México es un poquito más por la izquierda. Sí. Aquí, al menos cuando yo llegué, el gobierno era más bien de derecha. Entonces, y sigue siendo un poco de derecha. Es centro derecha, sí, quiero pensar. Pero el punto es que sí se nota, por ejemplo, que desafortunadamente la gente en muchos lugares es algo clasista. Lo he notado en centros comerciales. ¿Clasista más que en la Ciudad de México? Sí, existe clasismo y hasta cierto punto racismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he ido a algunos lugares a comprar y llega una persona de tez blanca a comprar y sí he notado cierto tipo de preferencia. Igual no me incomoda, a fin de cuentas, pues yo no termino. Pero sí es una molestia. Mira, sí es una molestia si tú no tienes la suficiente madurez. Si no tienes la madurez para poder entender que desafortunadamente hay personas con poco criterio, pues sí, eso sí puede ser molesto. Pero actualmente pues ya no es algo que me moleste, es algo que trato de entender. Y por fortuna, cuando las personas ya llegan a conocerme, pues pierden esa forma de pensar que pudieran tener. Tengo esa barrera. Actualmente tengo muchos conocidos, muchos amigos, y después de conocerme pues ya se integra una muy buena amistad. Se rompe esa barrera, exactamente. ¿Qué piensas, por ejemplo, en Jalisco? Pues sí, es mucho más conservador, tenemos grupos todos los grupos supuestamente, menos el PAN, son de la izquierda, pero los políticos, pero partidos políticos. Aún así es muy conservador en Jalisco, ¿no? Sí, políticamente hablando lo que puedo decir es que sí es conservador, algunos tratan de hacerse notar como de centro izquierda y no lo son, más bien son centro derecha, son conservadores y de hecho son elitistas, desafortunadamente son elitistas. Eso es algo que se nota a nivel del país, en todo el país, pero por aquí, ejemplo, escuchaste lo que pasó con los jueces, quieren votar los jueces de la Suprema Corte, votar como para seleccionarlos, y aquí los políticos de Jalisco están en contra, al menos el movimiento ciudadano, ¿no? De hecho, pues es que en realidad si somos objetivos, cualquier partido político se va a sentir, podría sentirse afectado, porque bien que mal ellos también, los partidos políticos también reciben algún tipo de apoyo por conocidos en el Poder Judicial. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que en el Poder Judicial pues se beneficia a ciertos grupos, estratos o ciertas personas porque desafortunadamente existen oligarquías en el Estado, entonces se beneficia a muchas personas. Casos, por ejemplo, no sé, casos como el magistrado, no recuerdo el nombre, que su esposa o exesposa o expareja
ha estado batallando para poder hacer avanzar su caso. Sin embargo, como todavía tiene, a pesar de que ya está de licencia o ya dejó el cargo, sigue teniendo poder en el entorno de los juzgados, en el entorno judicial, pues todavía no puede avanzar el caso la señora. Entonces, que ahorita sí sufre violencia vicaria. Sí, desafortunadamente sí, sería muy grato, sería muy bueno que existiera la posibilidad de que la gente seleccionara a las personas que van a ejercer justicia. Claro está que lo adecuado que sean personas formadas, que sean personas preparadas, que eso realmente es lo que se necesita. Pero si esas personas formadas, preparadas, lo único que quieren es llegar a ese punto de poder para poder beneficiarse, pues no tiene como que mucho sentido que sea de esa forma. Sí entiendo que resulta arriesgado que sea por selección del pueblo, porque obviamente pues el pueblo puede estar a favor de sí, claro. ¿Cuántas veces no se han equivocado al seleccionar a un candidato presidencial o a un candidato gubernamental o a un candidato municipal? Entonces la gente se puede equivocar, pero es mejor que es posiblemente servir los élites, es mejor tener la voz del pueblo. De hecho, se supone que eso es la política polis significa pueblo, entonces la política implica justamente escuchar las necesidades del pueblo, no que pocos se beneficien del pueblo. Y has escuchado que el gobierno de Estados Unidos y Canadá está en contra, ¿no? Claro, sí he escuchado que están en contra, porque esos países también se han beneficiado no sé, digamos los canadienses. Ellos tienen minas en varios estados del norte del país, sí. Y por mucho tiempo no se les cobró impuestos, no se les cobró impuestos, y la forma en cómo obtuvieron esos beneficios fue a través de políticos, o bien si alguien ejercía algún tipo de procedimiento legal en contra de ellos, pues no procedía. ¿Por qué razón? Porque los tenían algún tipo de beneficio, algún tipo de convenio, vamos a llamarle convenio, algún tipo de convenio con jueces, magistrados. Entonces esos juicios no procedían. Eso es lo que se trata de evitar, que la justicia al menos siga siendo presa de entonces veo que tus ideas políticas no han cambiado. Por ejemplo, sigue siendo más de la izquierda. Al ser una minoría, pues he vivido muchas situaciones que me hacen pensar que pues estoy en cierto nivel de desventaja. Bueno, al menos cuando estaba joven. Actualmente pues ya con lo aprendido, lo desarrollado, lo evolucionado, la forma en cómo la manera en cómo he cambiado la forma de pensar y la madurez que he obtenido me permite poder discernir y tomar decisiones, espero, más adecuadas. Un ejemplo de métodos de la izquierda y derecha aquí en México. Tuvimos Calderón, su guerra contra el narco. Lo que él hizo era tratar de aplastar la delincuencia, ¿no? Pues al menos eso fue su discurso, ¿no? Pues eso sí, eso es lo que se promueve, eso es lo que se promueve. Y hoy en día tenemos una forma de buscar lo que dice AMLO, el raíz del problema. Y han tratado de buscar formas de combatir la delincuencia, por ejemplo, a dar becas a jóvenes y cambiar las condiciones sociales. ¿Eso es utópico o es algo que sirve? Realmente la única forma para que podamos saber si sirve o no es poder medirlo, y para poder medirlo necesita pasar algo de tiempo. En un sexenio no podemos notar realmente un cambio tan radical, un cambio tan fuerte en lo que es la estructura social. Los jóvenes que recibieron estas becas al principio del sexenio, vamos a pensar que por el principio, realmente no recuerdo cuándo lo recibieron, empezaron a disfrutar de estos beneficios y ya llevan algunos 5 años disfrutando de estos beneficios.
podemos empezar entonces a analizar si su situación, la situación social en la cual viven, y me refiero a la situación social y la situación académica que viven actualmente realmente les benefició, porque la intención es justamente que se desarrollen académicamente, y si se desarrollan académicamente, la posibilidad de que se desarrollen socialmente y económicamente es mayor. Hay Esa es la intención, pero hay que medirlo, y para poder medirlo yo creo que en tiempos reales sería una década. Falta tiempo para medirlo. Y hay una fuerte crítica que dice que bueno, estamos dando ese dinero a mayores de edades y jóvenes en las prepas públicas, pero las instituciones no tienen los recursos para funcionar. Debemos dar más dinero al IMSS, debemos dar más dinero a las escuelas públicas. ¿Es cierto eso o la solución sí está en las becas? Bueno, la solución es poder ofrecerle a la sociedad oportunidades. Una de las oportunidades que puede tener es el acceso a la educación, que entonces sería darle a instituciones públicas como las universidades y sus dependencias, para que vayan formando gente y esa gente sea útil a la sociedad. Ese sería, digamos, el inicio, educar a las personas. Por ejemplo, una forma de observar que una sociedad está verdaderamente educada es ver qué tan limpio están las calles. Eso significa que la educación que han recibido en casa es buena, es la adecuada. He tenido la oportunidad de ir a otros países, por ejemplo, fui a Corea en un par de ocasiones, a Qinghai, y lo que pude notar es que en la calle no había un solo papel en el suelo, no había un solo papel en el suelo. En Tokio tampoco vi, en Japón tampoco vi un solo papel en el suelo. Desde luego, bueno, son culturas que tienen bastante arraigadas la educación en casa, la formación desde pequeños. Y yo creo que es parte de lo que necesitamos, educación para los niños, educación de calidad en casa, educación de calidad en la escuela, y gradualmente entonces que esa educación vaya permeando a los adultos y que en ese proceso se creen adultos funcionales, donde un adulto funcional es una persona que puede trabajar, que es apta para trabajar, que puede desarrollar un negocio. Algunas personas tendrán esa capacidad de desarrollar un negocio y posteriormente pues desarrollarse económicamente. Un país que está desarrollado económicamente desde el nivel más bajo social, bueno, desde la base social, entonces es un país que puede crecer. Pues lo que yo quería decir es como, el gasto público para esos apoyos es una gran cantidad del PIB, ¿no? Sí. Y lo que yo he escuchado es que sí debemos apoyar personas necesitadas, pero no tener una política que todas las personas en las escuelas públicas o todos los mayores de edad deben tener esos apoyos, deben ser personas necesitadas, y debemos reforzar las instituciones. Sí. Bueno. ¿O tú qué piensas? No, aquí el problema que podemos observar es que podríamos copiar el modelo social de muchos países, sobre todo los europeos. Siempre les gusta compararnos con los europeos. Y de hecho hay muchos memes que dicen, mira, estamos en Dinamarca haciendo bromas respecto a la estructura social que tenemos aquí en México, que desde luego no se puede comparar con un país europeo. ¿Por qué? Porque simplemente el desarrollo social que se ha tenido es totalmente distinto. No toda la sociedad europea es de élite. Sí, claro todos los países tienen sus problemas. Sí. Algunos saben ocultarlos, otros no. Ese es el punto. Algunos saben disfrazar y entonces muestran que no tienen un problema social, cuando realmente tienen problemas sociales incluso tal vez más complicados que los que tenemos, o problemas políticos más complicados que los que tenemos. No obstante, pues yo creo que sí podríamos replicar algunas estructuras. Por ejemplo, tal vez algo que estaría interesante sería que se cobraran los impuestos aquí igual que como se cobran en Noruega. Que cobran el
50% de los impuestos y la gente, pues bien que mal, al menos un par de conocidos que tuve, nada más se quejaron de esa condición de estar pagando el 50%. ¿Por qué? Porque lo que sí podían observar era que los impuestos trabajaban para la gente, cosa que aquí desafortunadamente pues no sí notamos. Funciona, No, sí se nota, pero bueno, cualquier persona que llega a las instituciones, a la SEP, a muchas instituciones públicas, puedes ver que pues faltan recursos, ¿no? Eso nada más es un hecho. Sí, pero faltan recursos, ¿por qué? La pregunta es, bueno... Pues recursos, eso no, es otra cosa. Yo no quiero hablar más, porque existen instituciones que son opacas con el manejo de los recursos, sí. Y ese es el verdadero problema. Entonces necesitamos más contabilidad, más rendición de cuentas. Pues sería algo adecuado, y en el momento en que la gente observe que el dinero que les están reteniendo de impuestos está trabajando como se debe, entonces dirá, no sé, por ejemplo, me tuve la oportunidad de ir a un lugar que se llama, circulé por una carretera de Zapotlanejo y estaba llena de hoyos, y entonces obviamente dices, güey, ¿dónde está justamente el dinero? ¿Dónde está el dinero de los impuestos? Ese tipo de detalles son los que pueden decir, entonces, no quiero pagar impuestos de los porque... beneficios. Claro. Que no lo debemos quitar para darles a las instituciones, debemos buscar otras No, yo creo que existe forma de reducir costos y reducir costos en instituciones que realmente no son de utilidad. Reducir, por ejemplo, los salarios de personas importantes, de políticos importantes en otros países que se pueden decir desarrollados. Los salarios que perciben los políticos son mucho menores a los salarios que percibe un político mexicano. Entonces por mencionar, podríamos hacer como una especie de recorte, emulando, se pueden disminuir la cantidad de políticos, de funcionarios. Hay otras quejas acerca de la educación pública, que están cortando gastos para la ciencia, que sin ese tipo de inversión no podemos innovar. Claro está. ¿Has escuchado ese sí, claro, sí, claro. De hecho, pues CONACYT ha sido justamente uno de esas instituciones a las cuales se les han cortado recursos. El punto CONACYT, al menos cuando yo conocí más o menos cómo funcionaba, hace como unos 15 años, 20 años. Pues al menos lo que había escuchado de compañeros que estaban haciendo su servicio social ahí en CONACYT, no me consta, era lo que ellos observaban, no estoy muy seguro, pero había partidas especiales para personas que ni siquiera eran, que estaban vinculadas con la ciencia o la tecnología, y les daban partidas especiales. Sí. Y les daban partidas especiales cuando realmente no justificaban por qué, no había ninguna justificación. Y también otra cosa que existía era que había mucha opacidad en los gastos que se ejercían en esa dependencia. Adicionalmente existía mucha burocracia, y para cubrir esa burocracia, pues creo que aproximadamente el 10% si acaso de lo que percibía el CONACYT se ejercía como beca, y el resto se empleaba en burocracia o beneficios para los funcionarios. Entonces ese tipo de detalles pues sí existe, sí se les da recursos a las instituciones públicas. El punto aquí es ver dónde realmente van esos recursos. Ese sería el punto. Entonces para ti no es una cuestión de necesariamente dinero. Lo que tú dices es que existe dinero, pero lo que no existe es rendición de cuentas. Hay opacidad, sí, yo creo que sí rinden cuentas. Como físico, pues yo aprendí al menos en los laboratorios a cucharear datos. Aprendí a cucharear datos, entonces cualquier persona puede cucharear datos y decir, mira, todo salió bien. Con una buena función, una curva que está toda torcida, la puedes hacer una curva lineal. Entonces todo ese método de AMLO es muy diferente de lo que hemos visto en los últimos tal vez 30 años en México. ¿Cuándo vamos a ver resultados, o ya estamos viendo resultados? Los resultados reales los vamos a poder percibir, yo calculo.
Después de este sexenio. Después de este sexenio que vamos a vivir, es cuando realmente vamos a ver los cambios. Si es que se mantiene la misma dinámica, si no, entonces no vamos a ver absolutamente nada. Si se continúa con la dinámica, posiblemente vemos algún cambio. Ahora debemos de entender que durante más de 70 años, quedando corto, durante más de 70 años, vivimos un proceso político en el cual pues no había tantas libertades y era muy opaco el proceso en el cual se manejaban los dineros del gobierno, que realmente es el dinero del pueblo, entonces había mucha opacidad. Sí. Y también vivimos con muchas generaciones que se acostumbraron a a esa forma de pensar o esa forma de vivir, o fueron beneficiados con ese tipo de estructuras. Existe una universidad, no sé en qué estado, pero es una oligarquía muy grande la que se vive ahí. La rectoría de esa universidad pues prácticamente es heredada. No voy a mencionar, no quiero decir nada al respecto. Pero bueno, por el bien del entrevistador no voy a decir nada. Pero lo que tú dices es algo, digo, por ejemplo, sí existe corrupción y lo vimos con la estafa maestra, que fue una forma de mover dinero con el gobierno federal y universidades públicas. Ah, ¿no? Claro. Y entonces sí tenemos un problema. Muy serio, sí. Y sí se tiene que cambiar, entonces... Ahora, para que pueda cambiar necesitamos también cambiar la forma de pensar de la sociedad, porque en muchas ocasiones, ¿cuántas veces no hemos visto que a alguien, no sé, se le cae la cartera en esos experimentos sociales? Y en vez de que estas personas regresen la cartera, se la quedan. O la otra, no sé, en alguna ocasión me tocó ver que se cae un camión con mercancía y la gente, en vez de ayudar a recoger la mercancía, pues la recoge pero se la lleva a su casa. Sí. Eso se entiende, o sea, no lo justifico, pero lo entiendo en el sentido de que hay muchas personas que ven una oportunidad para poder apoyarse o beneficiarse. Otros simplemente lo hacen por el hecho de rapiñar. Pero hay personas que dicen, pues voy a aprovechar esto y con eso aliviano mi día. Entonces, ¿qué más? Pues no sé, hay muchas formas hay muchas cosas que hay que pensar. Ok, pues muchas gracias por esta conversación.